Calderón. El día de hoy voy a hablar sobre las preparaciones magistrales. ¿Qué son las preparaciones magistrales? Es el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. Las actividades que se realizan en el proceso de preparaciones magistrales según la Resolución 1403 del 2007. Primero, la interpretación de la orden médica y cálculo de cantidades. Pues acá indicamos que debe tener en cuenta el nombre del paciente, el medicamento y dosificación, frecuencia y duración, determinar la dosis total y la cantidad necesaria y calcular la cantidad de ingredientes para la preparación magistral. En la limpieza y desinfección de áreas hay que tener en cuenta que se debe realizar diaria, semanal y mensualmente. Acá explico pues cómo se debe realizar cada una. Dentro de la desinfección personal hay que tener en cuenta el correcto lavado de manos, el uso de desinfectantes de manos, la higiene personal correcta, donde la higiene debe tenerse en cuenta la ropa limpia, un uniforme limpio, cabello recogido y uñas cortas. Utilizar los elementos de protección personal como son guantes, mascarillas y gafas y tener una correcta higiene respiratoria. Para el ingreso de las áreas hay que tener en cuenta que no pueden ingresar cualquier persona, tienen un acceso restringido. Antes de ingresar ahí debe haber una correcta higiene personal, una limpieza y desinfección. Se debe tener en cuenta la revisión de los materiales y equipos a utilizar y hay que mantener los registros precisos y actualizados sobre los procedimientos. Para la estabilidad de los medicamentos sometidos a la adecuación de mezcla, hay que tener en cuenta aspectos importantes como son la evaluación de la estabilidad, sus condiciones de almacenamiento, la fecha y caducidad y periodo de validez y los protocolos de mezcla y adecuación, además del control de calidad. En la elaboración de preparaciones magistrales hay que tener, como decía anteriormente, en cuenta pues la verificación de la prescripción médica que cuente pues con todas los requerimientos según la normatividad. Hay que preparar el área de trabajo, seleccionar y llevar un control de materias primas. En la elaboración de la preparación hay que tener en cuenta el control de calidad con pruebas y documentación y tener presente el envasado y el etiquetado que cumpla con todas las características según la norma. Dentro de la contaminación accidental, las causas más comunes son la falta de higiene personal, los equipos y utensilios sucios, el ambiente contaminado, el manejo inadecuado de materias primas y los errores en la técnica de preparación de las preparaciones magistrales. Dentro del control físico, químico y microbiano debemos tener en cuenta aspectos importantes para los principios activos como son su identidad y pureza, la concentración del principio activo que se debe medir la cantidad exacta de principio, verificar el pH, medir la viscosidad, asegurar que los ingredientes estén completamente disueltos, tener en cuenta la uniformidad del contenido para garantizar que la distribución del principio activo sea homogénea en toda la preparación y se deben realizar estudios de estabilidad para determinar la vida útil del producto bajo diferentes condiciones de almacenamiento. Dentro del uso y la calibración de los equipos, uso, calibración, desinfección y mantenimiento de equipos, hay que tener en cuenta que deben ser seleccionados para las tareas específicas y según su capacidad, que deben cumplir con los diferentes estándares establecidos por la normatividad vigente, que se deben utilizar las medidas de protección personal antes de ser utilizados, deben ser calibrados y deben tener una correcta desinfección para prevenir la contaminación cruzada. Para la recepción y almacenamiento, reempaque y distribución de materias primas de acondicionamiento, hay que tener en cuenta que los procedimientos de recepción, las condiciones de almacenamiento, los procedimientos de reempaque y la distribución. En el manejo de los residuos hay que tener en cuenta su clasificación, como son peligrosos y no peligrosos, la recolección y la separación, donde se deben utilizar contenedores apropiados. El almacenamiento de estos residuos deben tener condiciones adecuadas y llevar un registro y control. Y el transporte y disposición final debe ser por empresas autorizadas y deben tener una documentación y una trazabilidad.